Capítulo 5. César y la conquista de la Galia. En el año 58 a.C., Julio César asumió el mando de la Galia Cisalpina y la Transalpina, dos provincias que lo colocaban al frente de un vasto territorio en el norte. No tardó en encontrar la oportunidad perfecta para actuar. Los helvecios, un pueblo celta que buscaba migrar hacia el oeste, se convirtieron en su primer pretexto militar. César los interceptó cerca de Bibracte, donde, tras una dura batalla, logró una victoria completa. Los sobrevivientes fueron obligados a regresar a sus tierras. Aquel triunfo fue el punto de partida de una campaña que se extendería durante casi una década y cambiaría para siempre el mapa de Europa. César presentó cada conflicto como una acción defensiva o un acto de protección hacia los aliados de Roma. Pero en realidad estaba conquistando un continente entero. Su estrategia combinaba diplomacia, velocidad y una disciplina implacable. Avanzaba sin descanso, sometiendo tribu tras tribu: los belgas, los nervios, los eburones. Cada victoria aumentaba su prestigio y reforzaba la lealtad de sus soldados. Mientras las legiones extendían las fronteras del imperio, César escribía sus célebres comentarios sobre la guerra de las Galias. Relatos breves y precisos que describían sus campañas. No eran simples informes, eran propaganda cuidadosamente escrita, diseñada para consolidar su imagen como héroe de Roma. Entre sus hazañas más audaces estuvo el cruce del río Rin, una demostración de poder sin precedentes. Ordenó construir un puente colosal en apenas 10 días, lo cruzó con su ejército y devastó el territorio germano antes de destruir la estructura. Con ese gesto simbólico, mostró al mundo que ninguna frontera era infranqueable para Roma. Pero su ambición no se detuvo ahí. En el 55 a.C., César decidió ir aún más lejos, más allá del mundo conocido. Zarpó hacia Britania, una tierra envuelta en nieblas y leyendas. El desembarco fue difícil y la resistencia local feroz. Tuvo que retirarse, pero volvió al año siguiente mejor preparado. Esa segunda expedición logró someter a algunos reinos locales y exigir tributos. Una victoria más simbólica que territorial, pero suficiente para agrandar su fama en Roma. César no dudaba en usar la crueldad como herramienta política. Cuando una tribu se rebelaba, respondía con ferocidad. Arrasaba aldeas, esclavizaba prisioneros y castigaba con dureza a los desobedientes. Mandó cortar manos, incendiar poblaciones enteras y sembrar el terror como método de control. Al mismo tiempo, ofrecía clemencia a quienes se rendían sin luchar. Sabía equilibrar el miedo con la recompensa, la violencia con la diplomacia. Su mayor desafío llegó en el año 52 a.C., cuando Vercingetorix, un caudillo galo carismático, consiguió unir a las tribus contra Roma. Al principio, logró vencer a César en Gergovia, obligando al general a retirarse. Pero la revancha no tardó. Meses después, en Alesia, César cercó a Vercingetorix y sus fuerzas, levantando dos líneas de fortificaciones. Una interna para sitiar la ciudad y otra externa para resistir refuerzos enemigos. Fue un despliegue de ingeniería y estrategia sin precedentes. A pesar de estar superados en número, los romanos resistieron. Tras semanas de combates, hambre y desesperación, los galos fueron vencidos. Vercingetorix se entregó en persona, arrojando sus armas a los pies de César. La Galia quedaba finalmente sometida. Aunque aún estallaron pequeñas revueltas, ninguna volvió a amenazar el dominio romano. César dedicó los años siguientes a reorganizar el territorio, fundar colonias, abrir caminos y recaudar tributos. La Galia se transformó en una provincia romana bajo su control total. El precio de la conquista fue terrible. Más de 1 millón de muertos y otro tanto reducido a la esclavitud. Pero en Roma,
Esos horrores se veían como el precio del progreso y la gloria. El Senado lo reconocía con recelo, mientras el pueblo lo veneraba como a un dios viviente. Sus soldados lo adoraban, pues César compartía con ellos el botín, las tierras y la fama. Ya no era un simple político, era el general más poderoso del mundo romano. Sus tropas le eran leales no a la República, sino a su persona. En los campamentos, su nombre se pronunciaba con respeto, incluso con devoción. Desde la Galia, César mantenía informada a Roma a través de cartas y discursos cuidadosamente redactados. Controlaba el relato público con precisión, exagerando peligros, minimizando derrotas y magnificando sus triunfos. Su imagen crecía hasta convertirse en leyenda. Los jóvenes imitaban su forma de hablar, de vestir, incluso su manera de caminar. Los senadores, en cambio, veían con terror su creciente influencia. Sabían que un hombre con un ejército devoto y la admiración del pueblo podía destruir el orden republicano. Intentaron frenarlo, exigiéndole regresar a Roma sin sus legiones. Pero César no era ingenuo. Sabía que si obedecía, sería destruido. Durante sus campañas se enfrentó motines, deserciones y crisis, pero siempre recuperaba la lealtad de sus hombres con discursos apasionados y gestos de perdón. Sabía que su ejército era más que una fuerza militar, era su familia, su destino y su herramienta de poder. Cuando finalmente la Galia quedó en paz, Julio César ya no era el mismo hombre que había partido de Roma. Regresaba no como un político más, sino como el dueño de un imperio personal. La República, que tanto temía a los reyes, había creado sin darse cuenta al más peligroso de todos. La historia continúa en el siguiente capítulo.